Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikolamim benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias, Padre bendito. Amén. Que así sea. Vamos a abrir el capítulo 23, decíamos, de Shemot, Éxodo, en nuestro estudio sistemático. Le invito a tomar nota, pero primeramente vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Eterno: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentiras te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh Adonai. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres a su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Yahweh vuestro Elohim serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en 1 año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates,
porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Palabra del Altísimo, capítulo 23 de Éxodo, estamos leyendo y estudiando en esta tarde. Fíjese cuánta legislación para el pueblo, todo tiene que ver con Mishpatim, lo que estudiábamos la semana pasada, las leyes diversas, continuamos con las leyes diversas, y los Mishpatim comentábamos que tienen que ver con todo lo que es moral, el comportamiento para el pueblo de Israel. Vemos rumores, falsos testimonios en cuanto a la justicia, en cuanto a la caridad, la ayuda al prójimo. Hablamos también del año sabático, como se le llama también, y puntualmente el Shabbat semanal es uno de los temas que también aborda nuestro capítulo 23. Vemos también a Avodah Zará, que es otro tema, la idolatría, las 3 fiestas que le conocemos con el nombre de Shalosh Regalim, las 3 fiestas anuales obligatorias. En cuanto a la sangre y la grasa del sacrificio, también qué hacer y qué no hacer. Y por último vemos también la promesa de un ángel y las bendiciones, claro, si el pueblo obedece. Iniciamos nuestro versículo 1, dice: Lo tisa shema shav al tashet yadeja im rasha liyot et hamas. Lo tisa shema shav. Fíjese, claramente nos dice: no admitirás falso rumor. Pero también dice: al tashet yadeja, no podría ser no te concertarás, ¿sí?, con el rasha para hacer et jamás, ¿sí? Estamos hablando aquí puntualmente de, primer punto, un falso rumor. Esto es una ampliación del 9º mandamiento. ¿Cuál es el 9º mandamiento? ¿Sí? Dice la Escritura: Lo tané vereja et shaker. Lo tané, ¿qué es lo tané? No dirás, no respondas. Quiere decir que te preguntaron. Entonces cuando respondas vas a decir las cosas como realmente son. El 9º mandamiento prohíbe la calumnia, prohíbe la difamación, prohíbe decir cosas que no son ciertas, prohíbe exagerar, como prohíbe también minimizar las cosas. Que todo eso es mentira, es decir, las cosas torcidas. Entonces la última mitad de este pasuk prohíbe, escúchelo muy bien, unirse con otros para propagar o fortalecer este agravio. ¿Sí se va entendiendo? O sea, aunque la palabra testigo, et jamás, pero jamás, ¿qué es? Es la violencia. Entonces acá lo que está implicando es que la ley se refiere principalmente a la forma de proceder, ¿sí?, ante un tribunal. No se limita especialmente a eso. Dice también nuestro verso 2, pasuk bet, lo tiyeh achare rabim, no irás en pos de rabim, de los muchos o del montón de gente, legaot velotané, al riv lintot achare rabim leatot. Fíjese que claro nos explica la segunda parte, dice: ni responderás en litigio inclinándote a los más o a los muchos para hacer los agravios, dice. ¿Sí? Claro, no seguirás a los muchos, como dice acá, lo tiyeh achare, ¿sí? Tiyeh achare no significa seguir, significa ser en pos de. Claro, usted me dice, pero es lo mismo. Sí, pero está un poquito más claro en el hebreo, porque quiere decir tiyeh. Tiyeh es que te conviertas en. ¿Sí? O sea, cuando te conviertes en alguien que ya es un factor de peligro para el prójimo. Cuando la gente se vuelve mala. Eso es lo que está diciendo acá. Ir en pos de todos aquellos que hacen el mal, gaot velotanea riblintot. Ni tampoco le respondas en litigio, como explica la segunda parte, inclinándote a los más. Como dice el dicho, vos populi, vos dei, vos del pueblo, vos de Dios. No, eso es una mentira, no es así. Acá dice claramente la Torá, dice: no te inclines a los más, sobre todo cuando estás viendo que eso va, ¿sí?, a hacer un daño. Y dice nuestro verso Gimel 3, Bedal lo te da beribó,
Bedal, incluso también el pobre, dice, el dal, quiere decir aquella persona que no tiene los recursos. Fíjese, un punto importante que nos conecta nuestro verso 2 y nuestro verso 3, omitiendo, digamos, esta primera cláusula, la palabra hacer, que no está originalmente en el hebreo. Esta prohibición abarca el mal, tanto en hecho como en palabra, incluso en pensamiento. Por eso, recordando las palabras Dibrei Ahajam, las palabras del sabio, las palabras del maestro de Yeshua HaMashiach, no hemos de tomar la forma de vida, nos dice, de los muchos como nuestro ejemplo. Mateo 7, verso 13 y verso 14. Entonces, uno de los principales peligros que arrastran, ¿sí?, a muchos creyentes, porque aquí estamos hablando de gente que obedece mandamientos, es la complacencia para amoldarse y seguir en la multitud. Y si allá van todos, vamos para allá también, ¿verdad? Pero eso está mal. A pesar de la admonición bíblica que vemos acá contra una tendencia tal, nos dice no te inclines, inclinándote, es decir, desviándote, dice. No dice inclinarse en el texto hebreo, la raíz del verbo hebreo es desviarse, no te desviarás. Claro, una traducción mejor de la última parte de este versículo sería: ni darás testimonio en un pleito, ladeándote tras la multitud para pervertir injusticia. Eso sería una traducción un poquito más clara. Entonces, en relación con el versículo que sigue, que decíamos que se conecta con el 3, esto puede tomarse como una referencia a uno de los jueces que no debe seguir a otros jueces para decidir un caso, sino que debe tener su propia opinión y debe mantenerla. Si ya decidió, dictaminó cierto punto sobre una situación, no tiene que cambiarlo, porque los demás digan otra cosa. Entonces dice, ni al pobre distinguirás tampoco. ¿Sí? El hecho de que sea dal, dice la Torá, dal, pobre, no es que tenga algún favor. No. Por eso dice, bedal lo te dar beibo. Ni al pobre tampoco lo distinguirás, podría decir. Es decir, no serás parcial tampoco actuando a su favor porque es pobre. Esto parece sorprendente considerando los muchos preceptos que favorecen al pobre. Sin embargo, escúchelo muy bien, simplemente lo que sostiene la Torá es una justicia imparcial que no debe favorecer ni al pobre ni al rico. ¿Sí? Inclinarse hacia cualquier lado sería una perversión de la justicia, y eso está prohibido en Levítico 19, versículo 15. Así que tome nota, porque esto se conecta también con lo que dice el Humash. Versículo 4. Dice, Kitivga shor oivja o jamoró toe hashef teshibenulo. Incluso dice el buey, el animal de tu enemigo. Aquella persona, como le conocemos, el soné, ¿no? Es el soné, lo traducen como el enemigo, pero es el odiado más bien. Porque un enemigo es odiado. Entonces esto se refiere a un enemigo personal, no a un enemigo público como en Deuteronomio 23, 3 al 6. Entonces acá lo que anticipa es como fue presentado por Yeshua en su reproche a muchas distorsiones rabínicas de la Torá, y vamos a leerlo en Mateo 23. El verso 4, que dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿De qué acusaba a toda esta gente? ¿De qué la acusaba? De que imponían, ¿sí?, muchas leyes, distorsiones más bien rabínicas de la Torá, pero ellos tampoco hacían nada. Entonces es como dice por otra porción también, no entraban ni dejaban entrar. ¿Sí? Dice nuestro versículo 5, Kitireja mol sonja, govetz tahat maso, behadalta meazob, lo azob tazob imo.
Dice la pregunta que hace: ¿lo dejarás sin ayuda? ¿No lo vas a ayudar? El asno sobrecargado y caído de un enemigo, no, dice acá, no lo dejes, no lo dejes. No tiene que ser dejado. Incluso la cultura bíblica, sin que se le ofreciera ayuda a para ponerlo de pie, a fin de que pudiera continuar en camino, ¿no? Esta cooperación que nos explica el Pasuk, esta ayuda, colocaría a los dos hombres en una relación, podríamos decir, un tanto amistosa, ¿sí? Facilitando así una posible reconciliación. Entonces, la Torá dice que no van a existir, no es que no van a existir los enemigos, van a existir. Va a haber gente que siempre va a estar en desacuerdo y que siempre va a atacar, que siempre va a envidiar, que siempre va a hablar tontería y media. Eso va a existir siempre. Pero dice la Torá, si existe alguna posibilidad de que puedas reconciliarte, si no la hay, ni modos, como dicen acá. Pero si la hay, si existe una posibilidad, hay una reconciliación. No pervertirás el derecho. Lo tate mishpat. Fíjese que conectamos otra vez con el mishpat. Lo tate mishpat evionja veribo. No pervertirás, verso 6, el derecho de tu mendigo en su pleito. Meribó. ¿Qué es la meribá? La meribá dijimos que era el pleito. Que, ¿cómo más lo podemos traducir? Litigio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que hizo el pueblo de Israel. Incluso estudiamos en Bemidbar y en ciertas porciones con Moisés. Entonces fíjese que mientras que el Pasuk 3 amonesta contra favorecer a los pobres por compasión a ellos, el verso 6 prohíbe hacer discriminación contra el pobre debido a su pobreza, ¿sí? Entonces un error mucho más común: debe evitarse el prejuicio para que se pueda hacer estricta justicia. Un tribunal no es un lugar para sentimentalismos. Repito, un tribunal no es un lugar para sentimentalismos. Muchas veces los sentimientos son lo que traicionan el actuar de la gente. Los sentimientos son los que le traicionan. Por eso actúan de forma desviada, incorrecta. Dice el verso 7, Midbar sheker tirhat venakit betzadik al ta'arok kilo atzik rasha. Fíjese, no matarás. ¿Pero cómo no matarás? Dice, no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Pero qué dice primero? De palabra de mentira te alejarás. ¿Dice así? Lo leemos de vuelta. Midbar sheker, de la palabra falsa, hipócrita. Tirhak. ¿Qué es tirhak? Aléjate. Aléjate. Es mejor que te quedes solo. Si estás rodeado de hipócritas, de mentirosos, ¿sí? Que te abrazan y todo eso y te clavan el puñal en la espalda, aléjate de ellos. No trates de forzarte para que esa gente cambie, porque ellas son hipócritas. Entonces esa gente es tóxica, esa gente te va a envenenar. Mejor, dice el dicho, solo que mal acompañado. Es preferible que te salves, es preferible que estés tranquilo, que estés en shalom, a que estés rodeado de gente que lo único que busca no solamente es su propio provecho, sino también hacerte daño. Entonces dice claramente, aléjate, pero también nos explica el Pasuk diciendo, no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Sí? ¿Quién es el impío? El que se desvía. Ese se convierte en rayá. Entonces, apoyar una acusación falsa contra un inocente y justo podría causar su muerte, dice, atrayendo así la venganza de aquel, con mayúsculas, aquel, ¿sí?, que no justifica al rayá, no justifica al impío. Entonces dice también nuestro verso 8, Beshohat lotikachit a shohat, ¿sí? Fíjese 2 veces shohat. Beshohat lotikach, ki a shohat yaver bichim bisalef divrei tzadikim. ¿Qué quiere decir esto? El presente es el shohat, ¿sí?
Ese es el yohat. No recibas presente, porque el presente es lo que ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No recibirás presente. ¿Que no se puede recibir ningún presente? No está diciendo eso. Está hablando del juicio. Está hablando de eso que muchas veces se da por debajo. Eso está mal. No hagas eso, porque eso ciega a la gente y pervierte las palabras Divrei Tzadikim, explica el pasuk, que son las palabras de los justos. Fíjese cuánto ensucia el yohat. Y el yohat no es la mataná, no es el simple regalo. Acá estamos hablando de que el yohat es digamos que es como, una extorsión, para que usted se dé cuenta. ¿Sí? Beger tilhatz beatem yedatem et nefesh hager ki garim haytem be'eretz Mitzrayim. Nos deja claro que fuimos gerim. ¿Qué es gerim? Fuimos extranjeros. Entonces, si ves al extranjero, tienes que pensar, ponerte en sus zapatos, explica el pasuk, y acordarte de lo que siente un extranjero. ¿Sí? Es claro. No se acepta soborno, verso 8 dijimos, ¿sí? De ninguna de las partes en un juicio. ¿Por qué? Porque ese de modo hace la injusticia. El soborno más bien lo que desvirtúa, y explica también Flavio Josefo, que muchos judíos, ¿sí?, ajusticiaban al culpable con todo, cualquiera que hubiera sido el castigo. Este precepto debe haber sido despreciado. Claro, acá la Torá no fija un castigo para este mal. Incluso le quiero dar Deuteronomio 16, 18 al 20. Pero claro, Josefo también comenta que en muchas oportunidades no se aplicaba como tenía que ser. Verso 9 dijimos, Beger lo tilhatz. ¿Qué es lo tilhatz? No angusties, no le hagas daño al extranjero. ¿Sí? Es más, ¿cuál es el pasuk? Directamente lo tilhatz, no. ¿Lo damos vuelta? Hazle bien, haz que se sienta bien, ayúdalo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Y esto repite la orden del capítulo 22, verso 21, y probablemente se aplica a muchos tribunales de justicia. La palabra alma denota la mente, los sentimientos. En otras palabras, debiera extenderse simpatía, como quien dice, por el extranjero. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la religión? Usted sabe que la religión es lo que echa a perder todo. Porque acá no estamos hablando de religión, acá estamos hablando de convivencia, convivir con la gente. ¿Sí? Acá está hablando de llevar un juicio justo. Sin embargo, los preceptos religiosos que nacen luego, lo que hacen es discriminar. Ahí donde sale a relucir la xenofobia, todo ese desprecio de odio, aquel que no es como yo, aquel que es diferente a mí, y no lo tolero porque es diferente, ¿sí? O porque no es de mi país, es de otro país. Entonces ya empiezo a hablar mal de él. Esa es la xenofobia. Entonces acá dice, cuidadito, dice la Torá, con este tipo de actitudes. Dice nuestro verso 10, Beshen tisra et atzeja beasafta et tevuata. ¿Sí? 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Y completa nuestro versículo 11, Be'asheviit tishmetena untashta ve'achelu evione ameja beitram tochal hayat hazade ken tasele armeja lesenteja. Fíjese que claro, el séptimo año nos explica acá, ¿qué es el séptimo año? Es Shemitá, ¿no? Es Shemitá, es un precepto. Claro, aunque otras naciones tenían sus días de descanso, intervalos regulares o irregulares, Am Israel observaron años enteros de descanso. ¿Sí? Y esto quizá los haya expuesto al reproche de ociosidad, porque ese es el comentario, ¿no?, de parte de muchas otras naciones. Y claro, como la agricultura era primitiva, se desconocía la rotación de cultivos y no se usaban fertilizantes artificiales.
Entonces es probable que no hubiera pérdidas financieras por seguir este tipo de programa que marca la Torá. Sin embargo, el deseo de ganancia hizo difícil la observancia forzosa de esta disposición de la Torá. El cautiverio de los 70 años, para aquellos que estudiaron también esas porciones, tuvo el propósito de compensar por la omisión en observar los años sabáticos. Quiero darle de tarea, segundo de Crónicas 36, versículo 17 al 21. ¿Sí? Anótelo, lo estudia luego, se lo doy de tarea. Entonces, el principal propósito, volviendo al tema de este precepto que aquí se presenta, es proporcionar alimento a los pobres. Eso lo podemos también corroborar en Levítico 25, versículos 1 al 7. ¿Sí? Entonces, lo que la tierra producía por sí misma, sin cultivarla, pertenecía a todos como una posesión común, incluso aún a las bestias del campo. Sin duda, también existía el propósito de que este año sabático fuera de una observancia mucho más importante, mayor. Entonces, en él se realizaba la lectura solemne de la Torá, y está escrito en Deuteronomio 31, versículos 10 y 11, puntualmente en una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, ¿sí? De las cabañas. Eso se llama el año de la remisión y se daba la lectura pública de la Torá. ¿Sí? Esa lectura era precedida por un periodo de preparación, nos explica Nehemías 8, y este año sabático debe haber sido, digamos, un periodo muy solemne que conducía a lo que es el autoexamen, a toda la formación de hábitos en cuanto a los preceptos de la Torá. Y lo que provocaba más bien era una elevación espiritual para el pueblo de Israel. Los cereales, por ejemplo, el vino, el aceite, sabemos que eran los productos más importantes de la tierra, ¿sí? De aquella región, y es indudable que debía descansar toda la tierra, no parte, toda la tierra. Versículo 12 dice: Shesheyamita sema seja ubayom ashvit ishvot leman yanuach shorja bejamoreja baiha nefesh benamateja veager. Incluso el ger también explica el pasuk. No solamente shorja, tu toro, tu buey, y como dice acá también el jamoreja, que es tu asno, sería jamoreja, sino también veager, dice, los hijos de tu pueblo, ven a mateja. Sheshe Yamin, fíjese, pero dice Ubayom Ashvi, y el séptimo día, ¿qué es el séptimo día? El Shabbat Gakodesh. Entonces acá lo que hace resaltar es más un carácter de bondad, de misericordia, y aquí se repite el cuarto mandamiento. ¿Cuál es? Zahor Yom Shabbat Lekadesho. ¿Sí? La mayoría de la población extranjera de la tierra de Canaán, lo que posteriormente fue Israel, se ocupaba en trabajos muy duros, dice segundo de Crónicas 2, versos 17 y 18. Entonces, un hecho que explica por qué se menciona particularmente aquí al ger, al extranjero, es justamente por eso. Verso 13. Ubehol asher amarti alechem tishmeru beshem Elohim acherim lo taskiru, tiene un acento ahí, lo ishama al pihá, dice Ubehol asher amarti alechem. Fíjese que acá se menciona nuestro verso 3, en la segunda parte, dice Tishamru beshem Elohim acherim. Quiere decir de observar, ¿sí? Observar como apropiarse también de nombres de dioses o de otros dioses, porque dice Elohim acherim, o dioses ajenos también se puede traducir. ¿Esto qué es? Es una protección contra la idolatría, contra la Avodah Zará. El pueblo del Eterno no debía ni siquiera mencionar nombres de deidades paganas. En la época bíblica, ¿sí? Escúchelo muy bien y pongan atención para que usted no se sugestione con ideas raras. En la época bíblica, la mención de estos nombres, todo esto conectaba, había un factor que era muy grande en cuanto a la peligrosidad y la idolatría,
y la tendencia que el pueblo, como no estaba bien establecido en su fe, tenía la tendencia de buscar, y lo vimos en el relato también de cuando, posteriormente lo explicamos, ¿no? Pero Geta Egel, el pecado del becerro, es un claro ejemplo de que el pueblo se desesperó porque Moisés no regresaba. Cuando el pueblo va camino a Sinai, explicamos y vimos que ya se estaban quejando y muchos querían regresar a Egipto. Entonces esa tendencia ya existía por la mentalidad esclava. Hoy en día, si usted menciona nombres de deidades paganas, de otras, no es una profanación. La profanación es que usted se apropie de esos nombres y que usted los adore. ¿Me explico? O que usted se postre delante de imágenes y todo eso. Eso es ya consumar el acto. Y eso es lo que está prohibiendo la Torá. Entonces muchas veces la gente se paniquea y se vuelve intolerante porque dice: yo no puedo pronunciar ningún nombre, ¿verdad? Le invito a escuchar la serie de estudios que tenemos acerca del hombre y la religión en nuestra página de internet. Entonces, una protección contra la idolatría, decíamos, y esta prohibición estaba basada, como dijimos en el principio, de que el familiarizarse con el mal con frecuencia lleva a participar de él, ¿verdad? Entonces, si hubiera cumplido esta orden, el peligro de idolatría habría sido completamente eliminado. Entonces, llama la atención muy clara que Moisés mismo rara vez pronunciara en los textos nombres de dioses paganos. Los escritores bíblicos posteriores podemos ver en la Biblia que aparecen nombres de deidades y están escritas en la Biblia. Entonces, podemos ver que ellos pronunciaban, ¿sí? Y incluso los profetas también, muchos de ellos estuvieron obligados a hacerlo también y lo tuvieron que hacer para registrar la verdadera historia de Israel, incluso para censurar la idolatría. ¿Por qué? Porque son registros, es información y es conocimiento. Entonces, aquí vemos que hay mucho tabú, digamos, en cuanto a ese punto. En la actualidad, usted sabe que se siguen haciendo afirmaciones fuera de contexto. Sería bueno que todo lo que vamos estudiando y analizando lo apliquemos, ¿sí? Tomemos nota, apliquemos y hagamos la diferencia. 3 veces nos explica nuestro verso 14, Yalos Regalín, Tajot Li Bashana. ¿Sí? 3 veces se presentará. Fíjese, si quiere anotar, desde el verso 14 al 17, ahí se registra la ley de las festividades sagradas, ¿sí? Y sabemos que todas las antiguas religiones paganas tenían periodos de fiestas anuales que conmemoraban la supuesta benevolencia de sus dioses. Entonces, reuniéndose en grandes asambleas, ¿sí? Nos explica, hay muchos libros muy interesantes, incluso le recomiendo uno que se llama La Rama Dorada, también de Fraser, que nos explica muchos de los procedimientos que se hacían. Claro, todo esto inspiraba a estas asambleas, a la gente, a las multitudes, animaba mutuamente, ¿sí? A una consagración mayor, porque todo estaba basado en la gratitud, en el agradecimiento a estas deidades, y buscaban cualquier oportunidad para hacerlo. Estas festividades eran frecuentes en Egipto, ocupaban un lugar muy importante en la vida religiosa, podemos decir, del antiguo Egipto. Incluso podemos decir también que probablemente la familia de Abraham celebraba acontecimientos de esta naturaleza en Mesopotamia, ¿sí? De donde viene Abraham. Entonces aquí el Eterno lo que sancionó estas 3 fiestas como un estímulo, digamos, a la bondad. ¿Por qué? Porque si analizamos las 3 fiestas, se conectan con eso, con la misericordia, ¿sí? No simplemente con la gratitud por lo que el Eterno da. Estas fiestas debían, 1, referirse al mismo tiempo tanto a la agricultura como a la historia al relacionarse con el transcurso de las estaciones. Por eso es importante celebrar las fiestas en las estaciones que son, ¿sí? Y justamente por eso es que en la historia, por permiso del Creador, se añade un mes más, ¿sí? Cada ciertos años,
justamente para eso, porque el precepto y lo que más el Eterno busca es que nosotros observemos las fiestas en los grupos de estaciones, que tenemos fiestas de primavera, pero también tenemos fiestas de otoño, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces por eso se añade un mes 13º para que todo pueda cuadrar, porque si no, imagínense, estaríamos celebrando Pesaj en invierno o en verano, no sé, y cada vez se va corriendo más. Entonces tenemos que entender, ya hemos explicado en el calendario hebreo, que como es un calendario lunisolar, justamente por eso existen este tipo de diferencias. Entonces volvemos al punto. 2 se tenían que observar en la época bíblica solamente en un lugar donde estaba situado el tabernáculo, ¿sí? Que posteriormente se empieza a construir, vemos el capítulo 25 y demás. Entonces, tenían que observarlo en ese lugar. Toda la población masculina tenía la obligación de asistir a ellas. Verso 17. ¿Sí? Incluso le quiero dar Levítico 23, verso 2, y puede estudiar en adelante. Los hombres, los cabezas de familia, tenían la obligación. Las mujeres y los niños podían participar también, pero no estaban obligados. Es decir, que por si alguna enfermedad o alguna situación no podían ir, sí o sí tenía que ir el varón. ¿Sí? Con esto dejamos en claro que a la mujer y a los hijos no se las deja de lado. Por el contrario, se les permite celebrar la fiesta, pero no de forma obligatoria. Versículo 15. Seguimos avanzando. Et had matzot tishmor shivat yamin tohal matzot kasher tziviticha le moed chodesh haaviv ki bo yatzata mi Mitzrayim velo yaru fanai rekam. ¿Sí? Acá nos explica nuestro verso 15 Hag matzot. ¿Qué Hag matzot? Hag significa fiesta, festival. Matzot, panes y levadura. ¿Sí? Ese es el nombre de la fiesta. Dice aquí Shivat yamin, 7 días comerás matzot, panes y levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv. ¿El mes de Aviv cuál es? Es el mes de la primavera. Entonces, porque en él saliste de Mitzrayim, de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos, ¿cómo? Las manos, ¿cómo no pueden estar? Rekam. ¿Qué es Rekam? Vacías. ¿Sí? Viene de Reik, que significa sin nada. Entonces, esta fiesta de principios de primavera viene al comienzo de la cosecha de la cebada, en el mes de Nisan, ¿sí? Que ese es puntualmente el Aviv, se reconoce como Nisan. Entonces comienza con Pesaj, dice una santa convocación, duraba ¿cuánto? 7 días, y terminaba con otra santa convocación que lo dice Levítico 23, versos 5 al 8. ¿Qué se hacía? Se comía pan sin levadura durante esos 7 días en conmemoración del éxodo apresurado de Egipto. ¿Por qué digo se hacía? Hasta la fecha se sigue haciendo. Se hacía porque me estoy situando en la época cuando ellos salieron y reciben este precepto. Entonces les dice, van a recordar desde aquel día que salieron, ya estudiamos la parte de Éxodo 12, pero acá vemos puntualmente que salieron apresurados. Entonces la levadura sabemos que es un símbolo del pecado, del error, lo explica también Corintios 5, versos 6 al 8. El pan sin levadura, ya lo hemos explicado también, representa la liberación del pecado de aquel que es el pan de vida. Yahshua, Juan 6:35, versos 48 y 51. La gavilla de cebada nueva, los primeros frutos, mereshit, de la cosecha, todo lo que explica la Torah, se ha ofrecido como una ofrenda mecida delante de Yahweh. Levítico 23, verso 9 al 14. El tiempo señalado, ¿cuál es? Es el 15º día del primer mes, o sea, de Nisan. Eso lo dice Levítico 23, 6. Esta fiesta comenzaba al día siguiente, en la época bíblica, del Pesaj. El Pesaj es el día 14 y el día 15 los panes sin levadura. ¿Sí? Ya muchos saben esto, pero lo estamos estudiando y comentando también con todo lo que tiene que ver, ¿no? La fiesta de la siega se menciona Bejaga Katzir, que significa, Katzir sería como de la cosecha, ¿no? Vikurei Maseja Asher Tisra Basade Bejaga Sif,
ahí tenemos dos nombres, Hag HaKatzir, que viene de Katze, y Hag Asif, que viene de Asaf. ¿Qué es Asaf? De ahí viene Yosef, el nombre Yosef, y viene del verbo Mosif, que es añadir, agregar. ¿Sí? Añadir, agregar. Por eso es que Yosef es el añadido, el agregado. Betzet Shana ve'aspeja et maseja min asade. ¿Sí? De toda tu obra del campo, nos explica. Vamos a explicar la fiesta de la siega. Tenían que contarse ¿cuántos días? 50 días desde el día cuando se ofrecía la gavilla de cebada. Levítico 23, verso 15 al 21. El 50º día fue llamado Hag HaShavuot, que significa la fiesta de las semanas. ¿Sí? Eso significa Shavuot, semanas. ¿Por qué? Porque 7 semanas completas lo separaban desde Pesaj. Se contaba desde el día siguiente que se ponía la gavilla, entonces ahí contaban. En los tiempos del Brit Hadashah, ¿sí? También se siguió observando el 50º, lo podemos ver también en Hechos 2 y demás. Pueden notar el verso 1 al 12 y el verso 41. Todos observaban, incluso le quiero dar una porción que es Deuteronomio 16, verso 9 al 11, que es una ocasión también para promulgar mucha simjá, mucha alegría. ¿Sí? No se puede estar triste, es un tiempo de mucha simjá, de mucha alegría, donde dice Besamachta behageja, y te alegrarás en tu fiesta. Quiere decir, serás parte de la fiesta, tú mismo harás la fiesta. Los primeros frutos de tus labores, literalmente, dice el hebreo, de las primicias de tus trabajos. ¿Sí? Babodateja quiere decir de tus trabajos. O maseja, de lo que haga tu mano. La expresión aquí en hebreo está relacionada con ¿qué? Con cosecha, no con fiesta, con cosecha. ¿Sí? Cosecha. Entonces, la fiesta de la cosecha, en otros pasajes, es comúnmente llamada como la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, o la fiesta de las enramadas y demás. ¿Por qué? Justamente porque la gente tenía que hacerse cabañas para morar en ella durante toda la fiesta. Levítico 23, 33 al 36, y pueden anotarla también en Deuteronomio 16, 13 al 15 y Deuteronomio 31, 10. Anótese también Juan 7, 2. Entonces esta festividad, ¿cuántos días duraba? 8 días. ¿Por qué 8 días? Porque son los 7 días de Hag Sukkot y tenemos el 8º día que se llama Shemini Atzeret, ¿sí? Que es el 8º día y se lo conmemora como una fiesta bíblica. Entonces, el 15 de Tishri comenzaba y comienza hasta la fecha, que cae más o menos en la parte final de octubre o a principios de noviembre. Este año, Besat Hashenit Baraj, es la última parte de, digamos, el mediados de octubre, la fiesta de Asif. ¿Sí? Hag Asif es Hag Sukkot. Hag HaKatzir es Hag HaShavuot. ¿Sí? Es mucho hebreo lo que le estoy compartiendo. O sea, la fiesta de la cosecha, ¿sí? Sabemos que Katzir es un término y Asif es otro. ¿Sí? Asif, Katzir, suenan parecidos, pero son los nombres para este tipo de fiestas. En total, ¿cuántas fiestas son? Son 3. ¿Sí? Las 3 obligatorias: Pesaj, Shavuot, Sukkot. Repito, Pesaj, Shavuot y Sukkot. Son 3 fiestas obligatorias. El resto de las fiestas no son obligatorias. ¿Sí? Según la Torá y según lo que se observa en el templo de Jerusalén. Hoy en día se observan todas las fiestas y sabemos que se pueden observar fuera de Israel, pero son conmemoraciones. Seguimos entonces explicando. 8 días, último día, Shemini Atzeret, se le conoce con ese nombre hasta la fecha y se observa también. Fíjese que dice el verso 16 a la salida del año, es decir, al fin del año agrícola y civil, podríamos decir, después de que se había recogido la cosecha. Entonces ahí es donde se celebra. Verso 17 dice 3 veces al año. Shalosh Pamim. Shalosh Pamim. Pam significa vez, ocasión, situación, etc. Vayana al año. Y haré kol tzeruja al pene Adom y abuedes.
¿sí? Te presentarás, dice. Fíjese que considerando que Israel es un país muy pequeño, de menos de 232 kilómetros de largo por 120 kilómetros de ancho, claro, no era onerosa la asistencia a estas fiestas. Además, estas fiestas agradaban a la gente, sí, porque era un medio importante para divulgar informaciones, ofrecían casi la única oportunidad para que se vieran los parientes, que se vean las familias, que se vean los amigos. Los israelitas pensaban, sí, de antemano en estas ocasiones con mucha anticipación, se preparaban muchísimo, por eso hasta la actualidad se sigue esa tradición. ¿Sí? Un verdadero israelita se prepara todo el año para las fiestas. No está 3 días antes de la fiesta diciendo qué hay que hacer, qué es lo que se celebra, cuándo es la fiesta, qué día cae. Y, o sea, eso no es, una característica de un israelita. El israelita estudia las fiestas todo el año, entonces se preparaban muchísimo para esa ocasión. Llegaba una semana, 2 semanas y ya estaban, pero más que preparados para celebrar esa ocasión. La cultura occidental es todo lo contrario. La cultura occidental es, anti-israelí. O sea, no se preparan. Todo lo opuesto, pero si vemos las características del pueblo bíblico, es muy diferente. ¿Qué ejercía? La influencia de unirse como familia, como pueblo, y así era una parte vital, muy importante para la vida nacional de Am Israel. ¿Por qué? Porque tendían a unir al pueblo, no solamente en el conocimiento, sino también en la abodá, en el servicio al Creador. Entonces todo eso contagiaba al pueblo en mucha alegría. Entonces al paso, como dice acá, que se requería que existiera todo varón, ¿sí? Todo varón. Otros miembros de la familia también quedaban en libertad de hacerlo si querían o no, ¿sí? Iban a la fiesta si querían o no, no era obligación. Primero de Samuel 1, verso 1 al 23, y le dejó también Lucas 2, verso 41 al 45. Verso 18, seguimos continuando, dice Lotisbach al Hametz dam sibhi velo yalim heleb hagi ad boker. Lotisbach al Hametz dam sibhi. La sangre sibhi. ¿Qué es sibhi? De mi sacrificio. ¿Y qué sacrificio es? Es el cordero de Pesaj. Ese es el sibhi. ¿Sí? Dice mi sacrificio. El zebach, pero tiene el posesivo en hebreo. Sibhi se dice, que sería mi sacrificio. Entonces aquí se trataba del cordero y la prohibición de usar pan con levadura con el cordero, si cualquier parte del cordero quedara, dice que tenía que quedar hasta advoker, hasta la mañana. Entonces aquí lo que se está refiriendo, hago la aclaración, es únicamente a esta ofrenda, que está en Éxodo 12, verso 1 al 11 y Deuteronomio 16, verso 1 al 5. El cordero de Pesaj era la más importante de todas las ofrendas. ¿Por qué? Porque simbolizaba el Jerut, la libertad. Por eso dice Sibhi, y así lo llama el Eterno, mi sacrificio, que representa, sabemos, según 1 Corintios 5, 7, a Yeshua, a Mashiach, mi sacrificio perfecto. Verso 19, Reshit bikurea mateja tavi vet Yahweh Eloheja lo tevashel gedi bejalá bimó. Fíjese las primicias de los primeros frutos. Esto significa, en hebreo, significa lo más escogido, ¿sí? De los primeros frutos. Y eso está claro en Números 18, verso 12. O las primicias de todas las cosas, de todo lo que ganes. Números 18, verso 13. Entonces, así como los primeros frutos de la cosecha de la tierra eran llevados delante del Creador, así también vemos en Juan 20, 17 y 1 Corintios 15, verso 20 al 23, que Yeshua se presentó a sí mismo delante del Padre como los primeros frutos de la cosecha mediante Tejiá, la resurrección. ¿Sí? Y dice Bet, fíjese que dice Taví Bet Yahweh Elohej. Habla de la casa de Yahweh. Acá está hablando del lugar donde el Eterno escogiera para habitar allí su nombre. Es un sinónimo la frase cuando dice Taví Bet Yahweh Eloheja,
es donde el Eterno ponga su nombre. Deuteronomio 26:2, Deuteronomio 12:5 y 11, Deuteronomio 16:16. Hay muchas porciones que se refieren al santuario y posteriormente al templo. ¿Sí? Tabernáculo, templo. Entonces a eso se refiere. Y por último dice, lo tebashel, no guisarás o no cocines. Tebashel viene de mebashel, que es cocinar. Y gedí bejalab imo. ¿Qué es gedí? Gedí es el cabrito. Claro, hay muchas excavaciones realizadas incluso en la zona de Ras Hamashá o Shamra, que es la antigua Ugarit, ¿sí? Una ciudad costera siria frente a la isla de Chipre, ¿sí? Pueden buscar en los mapas. Y ahí lo que revelan es que los cabritos de los sacrificios los servían en la leche de su madre. Era un rito practicado por los cananeos, parte de los fenicios también, que es un rito de fertilidad y demás. Es decir, hervían el cabrito en la leche, luego quitaban el cabrito y esa leche la vertían por los huertos, ¿sí? Hacían toda una ceremonia de fertilidad y demás. Entonces este rito pagano lo prohibió el Creador, ¿sí? Para que el pueblo no hiciera lo mismo, no te pongas a hervir y no hace que después empieces a creer en ese tipo de prácticas de la fertilidad y demás. Entonces no le dijo no comas carne con leche, no le dijo eso, le dijo no cocines la carne en leche, sí, que es muy diferente. No dice lo tujal, no comerás carne con leche, dice no tebashel, lo tebashel, quiere decir no cocines, no guises, ¿sí? Es muy diferente guisar y otra cosa es comer. Entonces fíjese cómo se distorsionan muchas explicaciones y terminan haciendo hasta, perdóneme la expresión, hasta el ridículo en ciertas ocasiones que el judaísmo rabínico lo ha interpretado. Dice acá nuestro versículo 20, mira, aquí estoy mandando, dice, yo estoy enviando a mi mensajero delante de ti. Lish mareja badarej, para que te guarde en el camino, vela vieja el amacoma sheranijo ajinoti, dice. Aquí vemos claramente que el ángel es enviado por ¿quién? Por Yahweh. Y tiene el nombre de Yahweh. Lleva el nombre, es portador del nombre. Entonces estos versículos finales del libro del pacto, que son los versos 10 al 31, encontramos las promesas de que el Eterno cumpliría, condicional, si su pueblo observaba cada requerimiento. ¿Sí? La condición. El Eterno siempre nos anima con el galardón, como dice Hebreos 11:26, pero todas esas promesas son condicionales, ¿sí? Y de hecho, déjeme hacer una aclaración, el Eterno no está obligado a bendecirnos, ¿sí? Sáquese esa idea rara, cristiana, occidental, de que Él tiene la obligación de bendecirnos. Él no tiene ninguna obligación. Nosotros tenemos que perseguir las bendiciones, que es diferente, pero Él no tiene ninguna obligación de bendecirnos, ¿sí? Él nos cuida porque Él está más allá de nuestra comprensión y de muchas cosas que no podemos explicar. Entonces, el Eterno puede bendecir a su pueblo únicamente si le obedece, si se adhiere a sus caminos y si se une a su propósito. Eso es lo que está diciendo acá. La palabra malaj o ángel significa mensajero y con frecuencia se traduce indistintamente. De hecho, Mashiach fue siempre el mensajero de Elohim para Israel y, como tal, dio a su pueblo un conocimiento del carácter, de la voluntad, pero también de la misericordia del Altísimo. ¿Sí? Anótese Génesis 22:1, versos 10 al 12, Isaías 63, versos 7 al 9, Malaquías 3:1. Hay muchas oportunidades donde vemos el ángel de Yahweh. Entonces, para que te guarde, como decía, para que te guarde, Lishmareja Badaraj, para que te guarde en el camino, Badaraj. ¿Sí? Tiene la preposición. Está hablando, ¿por qué dice en el camino? Porque acá lo que se está refiriendo claramente es no solo para guiarlos geográficamente, como lo entendemos, sino también espiritualmente, por la senda de la rectitud y de la justicia. ¿Sí? Te va a ayudar incluso
no solamente geográficamente, como dice acá, sino también espiritualmente. Te va a ayudar y te va a levantar. Y por último dice en el lugar, la alusión es a Israel, ¿no? Aquí indirectamente al hogar de los salvados, del cual ella sabemos que era un símbolo. Entonces acá dice el verso 21, Ishamer mi panav ushma bekolo al tamer bo kilo isa lefishahem ki shemi bekirbo, porque mi nombre está en él, dice. Fíjese. ¿Sí? Y dice, pero la primera parte dice Ishamer mi panav ushmar bekolo, lo tamerbo, no perdonará, dice. Esto no significa que el Eterno realmente no perdonará. Hago la aclaración, ¿sí? Porque el amor del Eterno asegura que muchas cosas que aún ni siquiera las entendemos. Y podemos sentarnos horas y horas a hablar, pero no vamos a llegar a entender a plenitud. Entonces lo que expresa acá vigorosamente es, con mucho énfasis, ¿no? Lo que dice es la justicia soberana y la santidad del Creador. Anótese Éxodo 34:7. Y justamente porque está la santidad, mi nombre está en él, dice. ¿Sí? O mi nombre está cerca de él, porque dice Bekirbó. Entonces aquí la primera persona que vemos, ¿sí?, como un punto, nos habla primero del posesivo. ¿Sí? Sabemos que el ángel no es Elohim mismo, es su mensajero, pero se presenta el ángel como que es Yahweh mismo. Entonces dice, no le seas rebelde, haz lo que te diga. Yo envío mi mensajero delante de ti. ¿Sí? Sholeach lefaneja, le dijo. Y el punto del verso 23 dice que Yalej Malají, porque envió a mi ángel lefaneja, ve y viaja el Aemorí, ve a Jití, ve a Perisí, ve a Kenaní, a Jibí, a Yebusí, ve a Jijativ. Aquí vemos el amorreo y vemos toda la lista, ¿no?, que son las 7 naciones de la Canaán propiamente dicha. Con la excepción de una de ellas, ¿cuáles? Los Gergeseos. Los Gergashit son en hebreo Deuteronomio 7:1, Josué 3:10 y Josué 24:11. Entonces las haría destruir como naciones, no como individuos, ¿sí?, porque todavía podrían ser ganados como prosélitos para la fe israelita. Segundo de Samuel 23:39 y 24:18 al 25. Verso 24, volvemos a Éxodo 23:24, dice Lo tishtahabel a Elohim velota se que maasehem ki ares te arsem be shaber te shaber matzebotem. Fíjese, Lo tishtahabel a Elohim velota abden velota se que maasehem. No te inclinarás, idolatría, a otros dioses. Esto es culto idolátrico, eso es lo que está hablando puntualmente. Los pueblos paganos, sí, pudieran tentarte para que participes de sus ceremonias. Entonces acá todo esto hacía que se contamine el pueblo para presentarse delante del Creador en los sacrificios. O sea que por esto debemos deducir hasta la actualidad que ritualmente todos, incluso usted que está a través de internet, está ritualmente impuro. Yo estoy ritualmente impuro. Todos estamos ritualmente impuros en cuanto al templo. No existe una persona, no existe ninguna persona que esté en cuanto al templo totalmente pura. ¿Sí? Ritualmente ninguno, nadie cumplimos los requisitos para estar completamente puros. Aquellos que dicen que están completamente puros son perfectos farsantes, mentirosos, que están viviendo una realidad errónea. Entonces acá tenemos que separar un poquito las cosas. Una cosa es tener el conocimiento y saber que existe todo este daño, y otra cosa es acceder. Dice que la iniquidad de esas naciones había llegado al colmo en Génesis 15:16. Entonces no es de admirarse que cayera sobre ella, ¿sí?, una medida plena de la ira del Todopoderoso. Anótese 15:16 de Bereshit. Por eso dice sus estatuas, literalmente en el hebreo dice sus columnas,
que es lo que levantaban, ¿no? Puede buscarlo en Génesis 28, 18, ahí aparece claramente. Verso 25. Bad batenet Yahweh Elohim ubarejet lachmeja, bendecirá tu pan, ve et memeja, bendecirá tu agua, va siroti, majalá, teshaber matvotzem, dice. ¿Sí? Majalá mikirveja, perdón. Fíjese un punto importante. ¿Qué es la majalá? La enfermedad. Quitaré la enfermedad, dice. Un punto muy importante. Vivir con salud significa mucho para protegernos de enfermedades de la mente, del espíritu, pero también del cuerpo. ¿Sí? Porque muchas veces la gente no está enferma del cuerpo, pero está enferma de la mente. Su mente está enferma. ¿Sí? Espiritualmente están enfermos. Entonces, de la misma manera, la piedad divina, ¿no?, promueve el bienestar físico, la integridad de la persona. Estarás tranquilo. Incluso dice en una porción de, si mal no recuerdo, del Deuteronomio, hasta descansarás bien, dice, dormirás bien. Verso 26. Lotille meshakela ve akara ve artseja et mispar yameja amale. No habrá mujer que aborte, no existirá estéril, y esto podría ser el resultado de una intervención especial del favor divino y, claro, de un cuidado, como explican los versículos previos. No solamente vivir saludablemente, sino también la garantía de la bendición del Altísimo. No solo habría nacimientos prematuros, sino que, como lo implica la última cláusula del Pasuk, también serían desconocidas las muertes prematuras. Porque Elohim es un Elohim de vida, no de muerte. Verso 27. Et emati ashalach lefaneja, be'amoti et kol ha'am asher tabo ba'em, benatati et kol oivieja eleja oref. Enviaré, dice nuestro versículo 27, vaya anotando, verso 27, enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré el servicio de todos tus enemigos. O sea, acá está diciendo claramente, mucha gente lo malinterpretó. Lo que está diciendo es: enviaré mi terror a favor tuyo. No enviaré mi terror en ti, es decir, te vas a aterrorizar, sino que el temor, ¿sí?, ante tus enemigos. ¿Sí? Es el favor del Creador, es un punto importante para analizar. El cumplimiento de esa promesa lo vemos en Números 22:3, Josué 2:9, Josué 9:24 también está ahí. Realmente los enemigos de Israel huyeron ante ellos, dice en Números 21:3. Incluso Josué 8, verso 20 al 24, Josué 10, verso 10 y 11. Si Israel hubiera proseguido en una obediencia plena, total, el Eterno habría quebrantado del todo, ¿sí?, el poder de las naciones cananeas. Sin embargo, vemos que no fue así. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón de la gente. La gente puede decir muchas cosas, la gente puede afirmar muchas cosas, puede comprometerse, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces ahí es donde viene el problema. Ahí no es que el Eterno falló, es la gente la que entorpece las cosas. Vemos claramente otro factor, un peligro para el enemigo, es la avispa. Dice Beshalachti et atzirá. La atzirá es la avispa como tal. Pero dice: la enviaré delante de ti. Lefaneja. Begersha et ajibi et akenani betahiti mi lefaneja. Incluso algunos han tomado esto en referencia a avispas literales, ¿no? Pero hay otros que dicen que es una referencia figurada a los egipcios, que repetidas veces invadieron a Israel durante el tiempo de Josué, de los jueces, incluso al temor experimentado por los cananeos, también dice Josué 2:9, anótese Josué 6, Josué 24:2, hay muchas porciones en Josué que nos muestran eso. Entonces hay una tendencia a interpretar que las avispas se refieren a los egipcios, ¿sí?, como un castigo que manda el Eterno, pero otros dicen, no, es literal. Son avispas literal. Verso 29. Lo agarshenu mi paneja beshana ejat
pen tiye haaretz, shemamá berabá, aleja hayata zadeh. En un año, fíjese lo que explica acá, al paso de que los hombres son impacientes, ¿no? Somos impacientes. El Eterno es tolerante, muy tolerante. No se desespera, no es impaciente. Anótese 2 de Pedro 3:9. Las naciones cananeas no serían expulsadas todas inmediatamente, nos explica la Biblia. Punto número 1, para que la tierra no quedara, ¿qué dice? Desolada, ¿no? No habiendo suficiente gente para que la cuidara. 2, para que las fieras no se multiplicaran y llegaran a ser un peligro para Israel. Cuando Israel, sí, me refiero al reino hebreo del norte, quedó despoblado por la emigración de las 10 tribus que fueron llevadas por los asirios, ¿sí? Tiglat-Pileser, varios reyes que invadieron el norte, hubo un notable aumento de leones que devoraban a los pocos que quedaron. Y eso está explicado en 2 de Reyes 17, versos 24 y 25. Entonces, el caso de semejante, ¿no? Que dice acá del aumento de leones, de bestias, incluso en tiempos más recientes, en muchos distritos de Francia aumentaron los lobos. Después, si a usted le gusta la historia, ¿no? Puede leer, después de la guerra franco-prusiana, empezaron a aumentar lobos impresionantemente en esas regiones. Entonces, otra razón por la cual las naciones no fueron expulsadas inmediatamente fue porque el Eterno tenía que probar a Israel para ver si realmente le obedecía o no. Vamos a ver una porción que está en Jueces. Jueces 2, 21 al 23. Anótelo. Dice, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Ahí está. Si procurarían o no seguir el camino de Yahweh, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Yahweh a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque estaba probando a Israel si realmente le obedecía o no. Vamos al verso 31. Beshati et gebulcha miyam suf beat yam plishtim umimidbar a-nahar kiitem beyadejen et yoshve a-aretz vegerashtehaptamo mi paneja, dice, fijaré, Beshati et gebulcha. ¿Qué es gebulja? Fijaré tus límites. La gebulá es el límite, ¿sí? El límite de territorio, a eso se refiere. Y estos límites no fueron alcanzados hasta 400 años más tarde. Me refiero a la época de David y Salomón. Eso está en 1 de Reyes 4:21, 2 de Crónicas 9:26. Entonces aquí lo que Moisés confirma es la promesa de Yahweh a Abraham en Génesis 15:18. Y Salomón sabemos que fue un varón de paz, por eso se llama Shlomo, porque significa paz, ¿no? De Shalom viene Shlomo, el pacífico. En 1 de Crónicas 22:9 lo pueden leer. Entonces la obra de construir el imperio debió ser cumplida por David. ¿Sí? Dice 2 de Samuel 8, versos 3 al 15. Pero sabemos que recién 400 años más tarde se fijaron esos límites. El Pefrat o el Éufrates que dice acá era eminentemente el gran río. Por eso acá dice, no dice Pefrat, yo les comento esto, pero acá lo que está diciendo el verso 31 dice, Umimidbar ad Nahar Kitemede, el gran río. Y nos preguntamos, ¿cuál es el gran río? Es el Éufrates. ¿No es el Tigris? No, es el Éufrates. Esa es el conocimiento que tenía el pueblo de Israel, los hebreos. Entonces por eso aparece así. Incluso anótese Génesis 15:18 y Deuteronomio 1:7. Pero dice también el verso 31, los echarás. O sea, sin duda muchos de los cananeos fueron desplazados hacia el norte y pueden haberse unido con el reino
hitita. Pueden investigar en historia antigua los hititas, que durante muchos siglos se opuso a todos los imperios egipcio y asirio también. Verso 32. Lo tichrot laem beleleoem drit. Fíjese lo que dice. Lo tichrot. No cortarás, sería. ¿Sí? Pero sabemos cuando dice la raíz karat, ya muchos saben esto, pero la raíz karat, cortar, es cuando se establece un pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos del pacto de las partes, ¿no? Que se partían los animales a la mitad, se cortaban. Las personas que estaban en el pacto tenían que pasar por el medio. ¿Se acuerdan de Abraham? La antorcha que representaba también el testimonio de Yahweh y que se estaba concertando el pacto. Entonces siempre, nunca dice hacer pacto, dice cortar pacto. Entonces por eso acá dice lo tichrot, no cortarás con ellos, es decir, no harás con ellos veloem berit. Está hablando de alianza, pacto con sus dioses, ¿no? Entonces, Sefer Abrit, el libro del pacto, termina como comienza, con una prohibición contra la Avodat Zará. Éxodo 20, verso 23. Toda la historia posterior de Israel muestra lo necesaria que fue esta repetida amonestación o prohibición, podríamos decir, de idolatría. Incluso, sí, mucha inquietud de parte del Eterno también para evitarles este error. Por ejemplo, la amonestación fue en vano. Segundo de Reyes 17:7, el 18, lo pueden leer luego. ¿Por qué? Porque los tratados de paz usuales en ese tiempo contenían un reconocimiento de los dioses de cada nación. Entonces rompían con todas estas normas que el Eterno estaba estableciendo. Dentro de los tratados de paz en el mundo antiguo, uno de los contenidos era que tenían que aceptar y respetar los diferentes, como dijimos, dioses de cada nación, así como palabras que honraban a esos dioses, y los pactos con los pueblos paganos incluían el reconocimiento de todos los dioses. ¿Sí? Entonces, acá vemos que era un factor peligroso para el pueblo, porque por la tendencia a la idolatría que existía. Dice nuestro verso 33, Lo yeshu beatzeja pen yahatiu othali ki tavot et Elohem ki yiye leja lemokesh. Dice. Sí, así termina el verso 33. Dice, no habitarán lo yeshvu be'artzeja, en sus tierras. Pero, ¿qué tienen las tierras? ¿Tienen algo más? No, es que es la tendencia cultural. Ese es el problema. Como el Eterno sabía y sabe la condición espiritual de la gente, no tenían una estabilidad. Entonces directamente, ¿saben qué? No vayan. No se asienten en sus territorios, porque ustedes van a ser presa de la idolatría. Por supuesto, los prosélitos de Israel no estaban incluidos en esta orden, ni tampoco los paganos esclavizados, como lo explica Josué 9:27. Vamos a leer el capítulo 24, acompáñeme en Éxodo, damos lectura, dice, dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios shelamín o de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel,
y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron y bebieron. Entonces Yahweh dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Palabra del Eterno. Fíjese cómo se llama en este capítulo a Moisés a la montaña. El pueblo promete obediencia, ¿sí? Hace la declaración, Moisés edifica un altar con 12 columnas, asperja la sangre del pacto, y vemos que finalmente viene la manifestación de la gloria de Yahweh. Aarón y Hur son los encargados momentáneamente de dirigir al pueblo, y Moisés finalmente sube, donde permanece ¿cuánto? 40 días y 40 noches, ¿sí? 1 mes y 10 días. Verso 1. Vel Moshe amar ale el Yahweh, ata ve'Aaron Nadab ve'Abiú, ve'shivim misgnei Israel, ve'ishtahabiten me'arachok. Me llamó la atención que habla de Nadab y Abiú. Nadab a Abiú, dice. Bueno, siendo Nadab y Abiú, sabemos que eran los 2 hijos mayores de Aarón, como dice Éxodo 6:23, eran los sucesores naturales de su padre en el sacerdocio, ¿sí? Sin embargo, no retuvieron ese cargo debido a, el pecado cometido, ¿no? Posteriormente, cuando ofrecieron el fuego extraño, y eso está registrado en Levítico 10, verso 1 al 2. Pero también menciona nuestro verso 1, dice, Beshivin nisikne Israel, Beshivin, y 70 de los ancianos de Israel. Estos eran, por lo general, aunque no necesariamente, hombres de mucha edad, eran mayores, por eso eran ancianos. Entonces, en este caso, el término designa a aquellos de cierta categoría, con mucha experiencia entre sus hermanos, los que eran cabeza de familia, Éxodo 6:14, 6:25 y Éxodo 12:21. ¿Qué representaban? Representaban al pueblo, ¿sí?, en su conjunto. Entonces, al paso que Nadab y Abiú representaban el sacerdocio futuro, como dice Éxodo 28:1, estos dirigentes también representaban a las 12 tribus de Israel. 70 ancianos, repito, representaban al pueblo, pero las 12 tribus de Israel. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces todos debían ascender al monte hasta cierto lugar, pero solo Moisés era el que debía de ir hacia la cima. ¿Sí? Así los ancianos habían de rendir ishtahabá, o adoración, desde lejos. Por eso dice, la última parte, dice, Beishtahabitem merahok. Merahok significa distante. ¿Sí? No, que no estén cerca, merahok, lejos. Verso 3 dice, Vayavo Moshe vaisaper lam et kol divrei Yahweh et kol hamishpatim vayam kol ha'am kol echat vayamru kol hadevarim asher diver Yahweh nase. Contó, dice, yesaper, contó, quiere decir explicó al pueblo, ¿sí?, a su regreso al campamento. Moisés anunció la legislación registrada de los capítulos 20-22 hasta 23-33, que es todo lo que estuvimos estudiando, ¿sí?, hasta hace unos minutos. Los 10 mandamientos fueron pronunciados por el Eterno mismo, pero las leyes fueron presentadas al pueblo por Moisés. Repito, Aseret Atibrot, lo que fue escrito en piedra, fue dicho literalmente por el Creador, tal cual. El resto de las leyes fueron explicadas por Moisés, no por el Creador. ¿Sí? Hacemos la aclaración. Claro, él recibe todo eso y luego lo explica al pueblo, por eso va a Isaper.
y le contó, le explicó al pueblo todo lo que había recibido. Y dice en nuestro verso 4, Vayichtov Moshe, y escribió Moisés, Et kol divrei Yahweh, Vayashkem baboker, Vayven misbeyach, Tachat Ahar, Ushtem estre matzeva, Lishnem azar shiptei Israel. Dice, escribió, punto 1. ¿Sí? Punto número 1. Después, ¿qué más dice? Primero escribió y después se levantó y edificó un altar. Al pie del monte, con 12 columnas, según Shiptei Israel. Shiptei son las tribus de Israel. Vamos a explicar un poquito. Todo esto fue lo que inspiró a los profetas. Sí, fue la revelación, fue la inspiración divina lo que inspiró a todos estos hombres a escribir. Quiero dejarle Juan 14:26, segunda de Pedro 1, versos 20 y 21. Entonces le hizo recordar todos los mandatos que el Eterno le había dado. Entonces Moisés erigió un altar, ¿sí? Sin un sacrificio, ningún pacto sabemos que se tiene por obligatorio, ¿no? Entonces, este era el punto importante para tener en cuenta. El verso 5 dice, Vaishlach et naare bene Israel, y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, Vayalu olot misbehu zebahim shelamim la Yahweh parim. ¿Sí? Envió para que ellos hagan sacrificios, quizá los primogénitos son los naare que enviaron aquí. No dice bejorot, dice naare, jóvenes, pero tal vez fueron aquellos porque sabemos que eran los separados del pueblo. Anótese Éxodo 22, 29. Estos naare Israel, estos jóvenes de Israel, servían como sacerdotes, ¿sí? Hasta que se instituyó el sacerdocio levítico. Ellos hacían todo el trabajo, estos jóvenes. Y el sacerdocio levítico empieza a funcionar desde el capítulo 28.1. Entonces probablemente también esos jóvenes fueron elegidos por su habilidad para manejar a los animales que se resistieran a ser sacrificados, ¿no? Y habla de los sebahim, los holocaustos, olot, ¿sí? Que viene de olá. Olá es de subir, ascender. Viene de la alot, el verbo ascender. ¿Qué simbolizaban esos holocaustos? Consagración personal. Ya hemos explicado, pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, el tema los sacrificios, donde explicamos paso a paso cada uno de estos procedimientos. Entonces esta es la entrega del yo, ¿sí? Es algo personal, es mi entrega al Creador, eso es lo que significa. Por eso se debe de consumir todo, porque sin reservas, ¿sí? No es que quede, no, todo es para Él, todo es de Él. Como dice la canción, tenlo mi shelo, dale lo que es de Él, akol shelo, todo es de Él. Entonces, vemos claramente que dice nuestro versículo 6, Vaikach Moshe Hatzi Adam. ¿Qué Hatzi? La mitad. ¿Sí? De toda la sangre que tenía, dice, Vaikach tomó Moisés la mitad de la sangre. No tomó toda la sangre, dice que tomó la mitad nomás. ¿Y qué hizo? Nos explica el pasuk del versículo 6. La puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre al misbeach, sobre el altar. ¿Qué significa esto? Bueno, la sangre, sabemos que Levítico 17:14 es la vida, ¿no? Entonces lo que simbolizaba era la vida de la víctima. Era una parte esencial para cada sacrificio. Y la aspersión sobre el altar, digamos que es un punto focal del ritual común, ¿no? De los sacrificios. Eso está en Levítico 1 y Levítico 3. Ahora bien, Hatzi Edam, la mitad de la sangre, como explica la Torá, era adjudicada al pueblo y la mitad a Elohim. ¿Sí? La sangre sobre el altar simbólicamente ligaba al Creador con los términos del pacto. Lo que era asperjada, digamos, sobre el pueblo lo ligaba de la misma manera. Como dijimos muchas veces, 50%, 50%. Nosotros no tenemos que hacer el 100%. Ni tampoco tenemos que hacer el 30%, tenemos que hacer el 50%, y el otro 50% lo hace el Creador. Entonces ahí se concerta el pacto, eso es lo que dice acá, la mitad. No dice, y tomó un cuarto de sangre, y los 3/4 restantes representa al Creador, no, la mitad, Hatzi.
¿Sí? Y si usted lo analiza esto que estamos explicando, esto va a todos los puntos. Puede llevarlo a la familia, puede llevarlo al matrimonio, a todas las relaciones. Se da, pero también se recibe. No es solamente dar, también es recibir. ¿Sí? Dice el verso 17, Vaikach Sefer Abrit Vaikra Beosne Aam, habló a los oídos del pueblo, Vayombru Kol Asher Diber Yahweh Naase Benishma. Fíjese que dice Vaikach Sefer Abrit. ¿Dónde está el Sefer Abrit? Este es el Sefer Abrit, es la Torá. ¿Sí? Así se le llama el libro del pacto. Más bien, no es toda la Torá, literalmente no es toda la Torá porque es solamente una fracción de capítulos, Sefer Abrit. El Sefer Abrit está dentro de la Torá, es una porción que está dentro de la Torá. Y se le llama así, porque contiene toda esa legislación de Mishpatim y es el pacto que el Eterno hace con el pueblo de Israel. Entonces, según las Sagradas Escrituras, este es el primer libro que se escribió. ¿Cómo se llamó? Sefer Abrit. ¿Sí? El resto de todo lo que es instrucciones se basaba en él. Eran escritos basados en Sefer Abrit. ¿Sí se entiende? O sea, esta es la estructura. Todo lo que se escribió posterior fue basado en esto. Es como cuando muchas veces dicen todos los mandamientos se desprenden de los 10, ¿no? Podríamos decir que sí. ¿Sí? De los 10 mandamientos se ramifican, se desprenden otros preceptos que tienen que ver con las relaciones y con el comportamiento, pero también con la relación con el Creador. Entonces fíjese que dice que después de leer el libro a oídos del pueblo, y esta otra vez respondió como el verso 3, ¿no? Añadiendo significativamente la palabra nishma, que significa obedeceremos. Claro, acá el entusiasmo del momento hizo que el pueblo, sinceramente, sin duda, estuviera de acuerdo en guardar los preceptos de Yahweh. Ciertamente estaba dispuesto, pero sabemos que la carne es débil, ¿sí? Como dice Mateo 26:41. Entonces la realización siempre queda rezagada bien por detrás de la promesa. El pueblo evidentemente conocía poco su propio corazón, es decir, se autoconocían muy poco y ellos no habían aprendido a desconfiar de sí mismos. También tenían una débil percepción de los requerimientos espirituales de la Torá. Es como, en otras palabras, es como que usted me diga que va a hacer algunas cosas por el Creador, pero ni siquiera tenga la más mínima idea de lo que está diciendo. O sea, que usted no es consciente de las consecuencias espirituales, de todo lo que se mueve espiritual por ese acto, sea bueno o sea malo. ¿Me explico? Entonces, esto es algo parecido a lo que está diciendo acá. ¿Por qué se falla? Justamente por esto. Porque se habla a la ligera, porque no se toman en cuenta muchos puntos que la misma Torá nos aclara. Naase Benishma. Pueden escuchar el audio, el video también está en el canal de YouTube. Así se llama, Naase Benishma. Entonces debe recordarse que la Torá no tiene en sí misma poder para salvar, sino por el contrario. Puede condenar, puede enderezar, puede ayudar, puede dirigir, puede enderezar, educar y demás. Podremos seguir con muchos verbos, pero el punto es que la Torá en sí, la Torá misma en sí no te va a salvar, te va a ayudar para el camino de la salvación. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, si una persona está errada y tiene ahora conocimiento, va a cambiar su comportamiento. Entonces va a haber menos probabilidades de que siga errando. Va a haber menos probabilidades de fracasar. Eso es lo que está diciendo aquí. Y es lo que está tratando de que entendamos el pasuk. El verso 8 nos explica, 24:8, Vaikach Moshe et am baisrok al am bayomer ine dam abrit asher karat Yahweh imahem al kola de Bareimaele. Y tomó, dice el verso 8, Moisés la sangre y roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas.
Fíjese que Devarim puede ser cosas o puede ser palabras, o puede ser asuntos, porque estamos hablando de temática, ¿sí? En todo esto referente a lo que dijo, es el pacto. Vayal Moshe be'Aaron Nadav Avihu be'shivim miskinei Israel, dice el versículo, y subieron Moisés y Aarón. Fíjese que después de la ratificación del pacto, Moisés, Aarón, sus hijos, los ancianos, obedecieron la orden de subir, como dice el verso 1. El grupo ascendió hasta una parte del camino, no hasta la cumbre, ¿sí? Que solo Moisés se tuvo el privilegio de visitar, de subir. Los otros tuvieron que rendir ishtahabá, adoración, culto, servicio, podríamos decir, merajok, desde lejos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, tenemos que entender que la sangre que toma Moisés, dijimos que en una costumbre, incluso en naciones en la antigüedad, era una costumbre muy común sellar un pacto con sangre. Se usaba una víctima, la sangre de una víctima, y las dos partes afirmaban que si violaban ese pacto, ¿sí?, iban a terminar como esa víctima. Por eso es que se sacrificaban animales. Se tomaban animales, se sacrificaba el animal, se tomaba la sangre, que es la vida de la víctima, y se hacía la declaración de que si alguno violaba ese pacto, corría esa desgracia como el animal, ¿sí? No más que en este caso la persona era consciente de su falta, porque bueno, ya había tomado el compromiso. Entonces dice nuestro verso 10, seguimos estudiando, Vairu et Eloi Israel, betachad raglab kemaaseh livnat asapir uketzem hashamain le la toar, dice. Vairu, ¿qué es Vairu? Y ¿vieron a Elohim? Dice que vieron a Elohim de Israel. ¿Será cierto esto? Bueno, aquí es claro que Elohim no es una fuerza impersonal, sino vemos acá claramente que vieron no una imagen como tal, sino que vieron la presencia, ¿sí? Así como se manifestó posteriormente en el templo, en el tabernáculo, ¿no? Primero en el tabernáculo, después en el templo, y era visible eso que se manifestaba, y era algo que obviamente las personas tenían que estar preparadas, y justamente se manifestaba la presencia porque las personas habían preparado ese asiento, podríamos decir, para la Shejina. Entonces, Vairu, es claro que acá nos habla de ese término. Pero fíjese que el comparativo dice semejante quemó, semejante al cielo. Literalmente dice claro como el cielo mismo, en el hebreo. Podríamos pensar que este honor y privilegio habría establecido a esos hombres en una perdurable fe en el Creador y obediencia a Él. Pero registramos claramente, posteriormente, que Aarón se rindió a la exigencia del pueblo, que pedía Egel Zahav. ¿Qué es Egel Zahav? Un becerro de oro. Insistían, y Aarón dijo, bueno, vamos a construirlo. Y empezaron a hacer la colecta. ¿Sí? ¿Para qué? Para construir el becerro de oro. Éxodo 32, versículo 1 al 6. Incluso Nadab y Abiú fueron muertos por ofrecer fuego extraño, Números 3, verso 1 al 4. Una elevada experiencia espiritual de un día no es protección para el día siguiente. Repito, una elevada experiencia espiritual de un día no es ninguna garantía, ¿sí?, para el día siguiente, de protección para el día siguiente. No se debe uno conformar con cosas pasadas. Si viviste cosas espirituales muy bonitas, qué bueno, pero hoy no sirve para nada eso, porque eso ya pasó. El tema es hoy, cómo está uno y cómo está la conexión con el Creador. Eso es lo que más que nada lo que tenemos que entender según lo que plantea el versículo. Entonces dice que subieron, dice el verso 11, mire qué interesante. Ve'elat zile bene Israel lo shalach yado ve'yahitzu et Elohim vayojelu vaishtu, dice.
Hay varios verbos para analizar. Primer punto, habla el versículo 11 de los príncipes, de los hijos de Israel. Dice, no extendió su mano sobre los príncipes, pero dice, vieron a Elohim y comieron y bebieron. Otra vez podemos pensar que vieron a Elohim. No vieron a Elohim literalmente. El hecho de que diga Bairú, sabemos que hay una interpretación que es alegórica, que no es literal. Entonces, el Eterno no hirió a esos hombres con muerte, pestilencia o ceguera, aunque su impiedad no les daba razón para pensar que podrían ver al Eterno y vivir. Entonces, en esta ocasión lo que vieron es la Shejiná, la gloria. La comida ceremonial generalmente seguía a una ofrenda de sacrificio, y de esta quizá participaron los ancianos, ¿sí? Llegando hasta tan cerca de la presencia divina como les era dado aproximarse. Entonces, después de esa experiencia, todo el grupo, dice, volvió al campamento. ¿Y qué dice nuestro verso 12? Vayomer Yahuel Moshe, Ale Elai. Ale Elai significa sube a mí. Sube a mí. Ale Elai. ¿Sí? Así está explicado. Ahora, dice al monte, vea Yesham Baetenaleja et Luchot Aevem, vea Torah, vea Mitzvah, Asher Katavti le Orotam. Sube a mí, y el resto del capítulo aquí narra los 40 días como Moisés estuvo en comunión con el Altísimo y habiendo dado ya los 10 mandamientos, las leyes del libro del pacto del Sefer Abrit, el Eterno procedió a dar instrucciones acerca de la edificación del santuario que había de ser el lugar de su morada entre los hijos de Israel. Si el hombre es dejado a su propio criterio, podríamos decir, para determinar los lineamientos tangibles y materiales de un culto al Creador, puede errar fácilmente. Entonces acá le fue mostrado a Moisés, ¿sí?, todo un plano, como quien dice, de todo lo que tenía que construir para ellos. La inclusión de detalles exactos en cuanto al material, el tamaño, la forma, la construcción de cada objeto, el procedimiento de trabajo. Todas esas instrucciones están registradas desde los capítulos 25 hasta el 31, para que lo anote. ¿Para qué? Para que Moisés tuviera amplio tiempo para entender y recordar las instrucciones detalladas que le iban a ser dadas. Por eso es que debía estar, dice Sham, allá significa, es decir, en el monte, durante 40 días. ¿Qué dice nuestro verso 14? Le dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviera asuntos que acuda a ellos. Quedan a cargo, ¿quién? Moisés y Ur. Eso fue lo que le dijo, ¿no? En esta ocasión, Moisés, dice la Biblia, fue acompañado por Josué, quien ya había contribuido a la derrota de los amalecitas en Éxodo 17, 8 al 13, ya lo estudiamos, y sabiendo que estaría ausente durante algún tiempo, Moisés creyó que era necesario dar ciertas instrucciones a los ancianos acerca de la conducción de asuntos administrativos durante su ausencia. Entonces tenían que quedar al pie del monte Sinaí hasta que él volviera y acudir en procura de consejo a Aarón y Ur. Eran los representantes de Moisés, ¿sí? Entonces Moisés sube, verso 15, subió al monte y una nube cubrió el monte. Verso 16, la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Fíjese, el 7º día. Vayal Moshe ta'ar vayhasa anan eta'ar vayishkon kebot Yahweh adar Sinai vayishkezeu enan sheshe yamin vaykral Moshe vayom ashvi mitoch haenan. Desde el medio de la Enán, dice, de la nube. Qué interesante que están estos versículos. Vemos que aparece un punto importante que es el verso 17, donde dice que Esh Ohelet. El que sabemos que en la Kaf, en gramática hebrea, es comparativo, ¿no? Dice como fuego abrasador, que Esh Ohelet. ¿Sí? Como un fuego que come, podría ser, porque viene del verbo lejol, que es comer.
Entonces, es significativo el contraste entre la nube ocultadora, digamos, que cubre a Moisés, del verso 18, y el compañerismo, la comunión con el Hacedor, ¿no? Del fuego abrasador. Los que como Moisés caminaban por senderos espirituales, ¿no? Porque eso es lo que nos explica acá. Tienen la certidumbre de protección y seguridad, como dice el Salmo 91, al abrigo del Altísimo. ¿Sí? Ahí se conecta perfectamente lo que dice el salmista. Los que se apartan de la senda de justicia no encontrarán ni consuelo, ni seguridad, ni estabilidad, sino justicia retributiva. Pero el Eterno se le aparecerá a ellos, dice Hebreos 12:25, como fuego consumidor, no abrasador, consumidor, que es diferente. Dice el verso 18, en medio de la nube. Vayabó Moshe betoje enan, vayal elar, vayí Moshe ba'ar arbain, yom be'arbain laila. En medio de la nube se encontraba, dejó a Josué, Moisés entró en la nube y permaneció allí, ¿cuánto? 40 días, 40 noches. Durante todo ese lapso, dice la Biblia que estuvo sin alimento. Deuteronomio 9:9, Primero de Reyes 19:8, Mateo 4:2. Entonces esta experiencia de Moisés fue extraordinaria, fue fuera de lo normal. Inculca también la lección de que la comunión con el Creador imparte al alma una fortaleza legítima y refrigerio sobre todo. Entonces vemos acá claramente que tuvo una ayuda espiritual impresionante este hombre. ¿Sí? El Eterno literalmente lo abrazó, ¿sí? Y estuvo allí todo ese periodo recibiendo la instrucción. Fíjese la preparación que tuvo directamente de parte del Creador para que él pudiera impartir esas leyes al resto del pueblo.